Te cuento esta historia con la seriedad de quien te quiere evitar una caída que no perdona. Imagina tu cerebro como un director de orquesta que conoce cada entrada, cada silencio, cada crescendo. Ahora imagina que a la mitad del concierto, alguien le cambia la partitura, le enciende 3 focos en la cara y le pide que toque otra pieza distinta sin detenerse. Ese es el multitasking en tu vida diaria. No es una trampa elegante que aplauden los apurados y que sin hacer ruido va rompiendo tus mejores instrumentos internos: atención, memoria, juicio, calma. Te hablo de Valeria, 32 años, diseñadora, creativa voraz, 5 chats abiertos, 2 correos sin leer, música de fondo y una notificación que late como un semáforo en ámbar. Empezó a equivocarse en detalles que antes dominaba con los ojos cerrados. En la consulta describía su cabeza como un navegador con 50 pestañas, todas sonando a la vez. El examen neurológico estaba normal, pero su día a día no. Lo que la rompía no era una lesión visible, era un hábito invisible. El multitasking le devoraba la claridad como el mar borra huellas en la orilla. Cuando detuvo la dispersión y trabajó en bloques de una sola cosa, no cambió su inteligencia, cambió el terreno donde esa inteligencia pisa. Te lo digo sin adornos. El multitasking no consiste en hacer varias tareas a la vez. Consiste en saltar entre tareas a una velocidad que tu corteza prefrontal no puede sostener sin pagar peaje. Cada salto deja residuos de la tarea anterior pegados a tu atención, como arena en los zapatos. Ese residuo ralentiza, distorsiona, te hace creer que avanzas porque te mueves mucho, cuando en realidad giras en círculos como un ventilador que hace ruido y no enfría. La dopamina se excita con la novedad y te vende la ilusión de progreso. El sistema de alerta se mantiene encendido más tiempo del necesario, como una sirena que nunca aprende a callar. Terminas agotado sin una obra terminada que justifique el cansancio. Hay un mecanismo que conviene entender a fuego. Tu cerebro selecciona lo importante con un sistema de relevancia y lo convierte en acción a través de circuitos que necesitan continuidad. Interrumpir esa continuidad es como cortar la electricidad cada 3 minutos en una cirugía. La precisión se resiente, la memoria de trabajo se carga hasta el tope, y esa pila a medio uso pierde capacidad con el abuso, como una batería antigua que ya no sostiene la jornada. La multitarea crónica erosiona la capacidad de entrar en profundidad, el famoso estado de flujo que convierte el esfuerzo en elegancia. Sin flujo la vida se vuelve un terreno de superficie, todo empieza y nada madura. Una advertencia que vale oro. El cuerpo paga lo que la mente promete sin pensar. Más saltos, más adrenalina, más incertidumbre, más cortisol, más notificaciones, más microestrés. Estas hormonas no son malas por sí mismas, salvan vidas en emergencias. Pero cuando las invitas a vivir contigo por asuntos triviales, te conviertes en una ciudad con sirenas cada hora. Se deteriora el sueño, se tuerce el humor, la digestión protesta, la piel habla, el precio no llega con factura al día siguiente. Llega en cuotas que parecen pequeñas hasta que un día la suma te sorprende como una puerta que ya no abre. Te ofrezco una imagen que ordena. Piensa en tu atención como una luz de teatro. Cuando ilumina a un actor, los demás quedan en penumbra. El director no apaga y enciende la luz cada 30 segundos porque ama la obra y respeta al público. Haz lo mismo contigo. Una tarea, una luz. Cuando terminas, cambias de escena. Este principio sencillo, aplicado con disciplina, devuelve una claridad que se siente en la primera semana. No es magia, es fisiología a tu favor. Recuerdo a Daniel, 41 años, gerente comercial. Orgulloso de su agenda imposible, vivía atado a un zumbido constante, comía apurado, contestaba desde el ascensor, firmaba con la cabeza en otra parte. Llegó con quejas de olvidos pequeños y una fatiga que no se iba ni con el fin de semana. Empezó por un gesto mínimo que parece ingenuo, y es poderoso. Apagó todas las notificaciones que no fueran llamadas urgentes. Estableció 3 ventanas al día para correo. Diseñó bloques de 50 minutos de una sola tarea con un descanso de 10. Respiración lenta y mirada hacia lejos para resetear. Al mes, los errores bajaron, el humor subió, y una frase lo resumía todo con precisión. Siento que por fin piso suelo firme. La cultura que glorifica el hacer sin pausa vende humo brillante. Te empuja a creer que valor es igual a velocidad, que la mente es un tablero de videojuegos, que tu valía se mide con ping constante. No compres ese mensaje. La claridad no se negocia, la profundidad es siempre lenta. El cerebro, ese órgano exquisito, se moldea con lo que repites. Si repites interrupciones, te vuelves experto en interrumpirte. Si repites foco, te vuelves artesano de lo importante. William James lo dijo con una lucidez que atraviesa siglos. Tu vida es aquello a lo que le prestas atención.
Prestar atención es elegir qué vida vas a construir. Aquí comienza tu rescate, incluso en esta introducción. Elige hoy 3 momentos del día sin pantallas ni avisos, aunque sean 10 minutos. Decide una tarea reina por mañana y otra por tarde, y cuídalas como se cuida una vela encendida en medio del viento. Antes de cada bloque, 2 minutos de respiración lenta con exhalación larga, hombros sueltos, mandíbula blanda, mirada que se despega del punto cercano para reposar en la distancia. Tu sistema nervioso entiende estas señales y baja el volumen interno. Tu sangre lleva oxígeno a donde hace falta. El director de orquesta recibe silencio y vuelve a escuchar la música. Evita el autoengaño del progreso vacío. Abrir 1000 frentes no te hace valiente, te hace disperso. Responder al instante no te hace confiable, te hace reactivo. Publicar sin parar no te hace relevante, te hace ruidoso. Tu cerebro no es un galpón para acumular tareas, es un taller fino donde cada herramienta tiene un lugar. Cuídalo como se cuida un instrumento caro. Afina, limpia, guarda, toca una pieza a la vez. Notarás algo que cambia primero en el cuerpo, luego en la mente y finalmente en los resultados. Bajará la presión dentro del pecho, se hará más estable el pulso de tus ideas y los proyectos dejarán de ser promesas para convertirse en obra terminada. Esta introducción es un aviso y una mano tendida. No se trata de moralizarte ni de venderte una rutina de moda. Se trata de darte un espejo sin filtros. Si la imagen te inquieta, úsala para corregir el rumbo desde hoy. La trampa del multitasking gana cuando normalizas el ruido. Empieza a ganar tú cuando instalas silencio con intención. Una agenda con aire es una mente que respira. Un día con menos cambios de carril es un cerebro que llega vivo al destino. Esto no es resignación, es estrategia. No es menos, es mejor. Si alguna vez aprendiste a nadar, recuerdas que todo cambió cuando dejaste de patalear con miedo y empezaste a moverte con técnica. La atención funciona igual. Pocas brazadas precisas te llevan más lejos que 100 manotazos agitados. El lado oscuro del multitasking no desaparece de la noche a la mañana, pero retrocede con cada bloque de foco que le arrebatas. Hazlo por tu memoria, por tu calma, por la calidad de tu trabajo, por el amor propio de quien sabe que merece entregar su mejor versión sin romperse por dentro. Aquí empieza la clase, y contigo empieza también el cambio. Imagina por un momento que tu cerebro es una autopista con carriles bien delimitados, diseñados para que cada coche, cada pensamiento, circule a su ritmo. El multitasking no amplía la autopista ni añade más carriles, mete más coches de los que caben y los obliga a cambiar de carril cada pocos segundos. Ese caos no solo entorpece el tráfico, sino que desgasta el pavimento y provoca accidentes silenciosos. Esa es, en esencia, la realidad biológica que ocurre cada vez que intentas responder mensajes, escuchar música, leer correos y preparar un informe al mismo tiempo. La corteza prefrontal, esa franja cerebral que actúa como director ejecutivo, se encarga de planificar, organizar, priorizar y filtrar distracciones. Pero no nació para dividir su poder entre muchas batallas simultáneas. Cuando la obligamos a alternar de una tarea a otra, pierde precisión y velocidad. Investigaciones con resonancias funcionales han demostrado que en vez de hacer 2 cosas a la vez, el cerebro activa áreas diferentes en secuencias rápidas, como un foco que se apaga en un escenario para iluminar otro y vuelve a encenderse en el anterior. Esa fracción de segundo de cambio, repetida miles de veces al día, roba energía mental y tiempo, como goteras invisibles que vacían el depósito de gasolina. En la Universidad de Stanford, el neurocientífico Clifford Nass demostró que los llamados multitaskers pesados no solo rinden peor que los que hacen una cosa a la vez, sino que sufren mayor dificultad para filtrar información irrelevante y para cambiar de tarea cuando realmente es necesario. Es como si el cerebro, acostumbrado a las interrupciones constantes, quedara entrenado para distraerse y desentrenado para concentrarse. A largo plazo, este patrón altera la memoria de trabajo, esa pizarra cerebral donde escribimos los datos que necesitamos por unos minutos, y puede provocar un deterioro que se percibe en la lentitud para recordar nombres, seguir instrucciones complejas o incluso mantener una conversación sin olvidar detalles clave. Te contaré el caso de Laura, una ingeniera de sistemas de 36 años que acudió a consulta por una sensación de mente nublada y dolores de cabeza vespertinos. No presentaba enfermedades previas ni alteraciones metabólicas. Su jornada consistía en participar en reuniones virtuales mientras respondía correos y revisaba gráficos en tiempo real. Durante el examen, su memoria inmediata estaba conservada, pero fallaba en pruebas que requerían retener varios pasos de instrucciones. Un neurólogo describió su problema como fatiga atencional crónica. No era demencia,
Era el desgaste de años de multitarea intensiva que mantenía su sistema nervioso en alerta y su mente incapaz de reposar en un solo estímulo. La bioquímica también paga el precio. Cada salto entre tareas eleva pequeñas descargas de adrenalina y cortisol, sustancias que en emergencias salvan vidas pero que, al volverse rutina, inflaman el cerebro y alteran la conectividad entre neuronas. Se ha observado que el hipocampo, región esencial para consolidar la memoria, reduce su volumen en personas sometidas a estrés crónico. El multitasking, al sostener un microestrés constante, termina saboteando la capacidad de recordar y aprender, igual que la humedad silenciosa que debilita los cimientos de una casa sin que el dueño lo note hasta ver las grietas. El sistema de recompensa, regido por la dopamina, añade otra trampa. Cada vez que cambias de tarea recibes un diminuto premio que te hace sentir que estás progresando. Es la misma lógica que utilizan las redes sociales con notificaciones y nuevos contenidos, enganchar tu curiosidad a saltos breves y adictivos. Esto explica por qué, aunque sepamos que dispersarnos nos perjudica, sentimos un impulso casi físico de revisar el celular, cambiar de pestaña o contestar mensajes. Es el equivalente cerebral a picotear dulces cada hora. Parece inofensivo, pero al final altera el metabolismo entero. Otro factor crucial es el llamado costo de cambio de contexto. Cada vez que interrumpes una tarea profunda para atender otra, el cerebro requiere entre 15 y 25 minutos para recuperar el mismo nivel de enfoque. Esto significa que, si crees estar aprovechando bien el tiempo al responder un correo en medio de tu informe, en realidad perdiste casi media hora de concentración de calidad. Si repites ese ciclo 8 o 10 veces en una mañana, habrás sacrificado horas de verdadero rendimiento sin darte cuenta. Es como si un artesano dejara caer su herramienta cada pocos minutos para probar otra. El trabajo nunca adquiere ritmo ni precisión. Hay algo aún más inquietante. El multitasking prolongado reduce la materia gris en la corteza cingulada anterior, un área asociada con el control emocional y la empatía. Estudios con imágenes cerebrales en usuarios que dividen su atención constantemente entre varias pantallas muestran un patrón similar al de personas sometidas a estrés postraumático leve. Esto sugiere que no solo se compromete el rendimiento cognitivo, también la forma en que sentimos y nos relacionamos con los demás. En otras palabras, el multitasking crónico no solo disminuye tu productividad, puede erosionar tu calidad humana. Piensa en esto con una metáfora médica. Tu cerebro es como un músculo cardíaco. Si lo entrenas con intervalos adecuados de esfuerzo y descanso, se fortalece. Si lo obligas a latir acelerado todo el tiempo, no crece más fuerte, se agota, se hipertrofia y termina fallando. Mantener la atención dividida es como hacer que el corazón corra una maratón cada día sin preparación ni recuperación. Tarde o temprano, la fatiga cobra la cuenta. No olvidemos tampoco al sueño, ese taller nocturno que repara conexiones neuronales. Quienes practican multitasking suelen dormir peor porque la mente tarda más en desconectarse, lo que a su vez impide consolidar recuerdos y afecta el sistema inmune. Es un círculo vicioso. Más dispersión lleva a más insomnio, y más insomnio a más fallos cognitivos al día siguiente. La neurociencia actual es clara. La atención sostenida es un recurso finito y valioso. Gastarla en fragmentos constantes equivale a tirar agua de un cántaro con agujeros. Recuperar la atención no es un lujo, es una necesidad fisiológica para preservar memoria, creatividad y salud emocional. Comprender el asedio que vive tu cerebro cada vez que lo sometes al multitasking es el primer paso para defenderlo. Solo cuando reconoces que no se trata de debilidad personal, sino de una batalla bioquímica y funcional, encuentras razones de peso para cambiar hábitos. Este punto no pretende alarmarte sin salida, sino mostrarte la realidad con la crudeza de la ciencia. El multitasking no es un don moderno, es una sobrecarga que sabotea tus circuitos más delicados. Saberlo te da poder para decidir si sigues forzando la máquina o empiezas a tratar tu cerebro como el recurso limitado y precioso que es. Desde el punto de vista neurocientífico, esta trampa se debe al modo en que funciona nuestro sistema de recompensa. Cada vez que saltamos de una tarea a otra, respondes un mensaje, revisas un correo, das un me gusta en redes, vuelves al documento, tu cerebro recibe microdescargas de dopamina. Son chispazos diminutos que producen una sensación fugaz de logro. No importa si avanzaste 1 centímetro o solo cambiaste de ventana, esa descarga engaña a tu percepción y te hace sentir que estás progresando. Esto explica por qué muchos terminan el día exhaustos pero insatisfechos. Trabajaron mucho, pero no concluyeron nada importante. La psicología cognitiva describe este fenómeno como activación sin consolidación.
Significa que iniciaste múltiples procesos, pero ninguno alcanzó la profundidad necesaria para consolidarse en resultados reales. Imagina que quieres hervir agua para preparar té. Enciendes el fuego, calienta por un minuto, lo apagas para encender otro fogón con otra olla, y repites el ciclo en 5 ollas distintas. Ninguna llega a hervir. Eso mismo ocurre con tus proyectos cuando los interrumpes constantemente. Ninguno llega a ebullición, ninguno madura, y sin embargo sientes que cocinaste mucho porque te mantuviste moviéndote. Recuerdo a un paciente llamado Ernesto, abogado de 44 años, que acudió con una queja común. Trabajo 12 horas al día, y aún así no termino nada. Al examinar su jornada, descubrimos que dedicaba 2 o 3 minutos a cada correo antes de pasar al siguiente. Atendía llamadas mientras redactaba demandas y revisaba notificaciones durante las reuniones. Creía que su agotamiento se debía a la carga laboral, pero en realidad su problema era la fragmentación de la atención. Con solo implementar una regla de bloques de trabajo ininterrumpidos de 45 minutos y eliminar las interrupciones no urgentes, logró en un mes reducir su jornada a 9 horas sin sacrificar calidad ni ingresos. El multitasking lo mantenía ocupado, pero improductivo. Estudios de la Universidad de Londres y del University College de Londres han mostrado que cambiar constantemente de tarea reduce el coeficiente intelectual temporal en hasta 10 puntos, un impacto comparable al de una noche completa sin dormir. Este deterioro temporal explica por qué cometemos errores básicos en cosas que dominamos, olvidamos fechas y confundimos instrucciones. El cerebro no puede mantener todos los hilos activos, así que pierde algunos por el camino. Esa pérdida de rendimiento no solo afecta al trabajo, interfiere con la vida doméstica, las relaciones personales y la capacidad de disfrutar del descanso, porque incluso en los momentos libres seguimos con la mente dispersa. Otra consecuencia de esta falsa eficiencia es la reducción drástica de lo que se conoce como profundidad cognitiva, esa capacidad de sostener un pensamiento complejo el tiempo suficiente para explorarlo a fondo. La multitarea nos deja atrapados en la superficie de los temas, incapaces de construir ideas robustas. Esto tiene un impacto directo en la creatividad, porque las mejores soluciones no aparecen en los saltos rápidos de una tarea a otra, sino en los periodos prolongados de concentración profunda, cuando el cerebro conecta piezas distantes y descubre patrones nuevos. La metáfora del terreno fértil ilustra bien este punto. Una semilla necesita tiempo bajo tierra para germinar. Si cada 10 minutos la desentierras para ver si brotó, no crecerá. De la misma manera, los proyectos importantes requieren largos tramos de atención ininterrumpida para florecer. El multitasking es como un agricultor impaciente que arruina sus propias cosechas por no permitir que el tiempo y la constancia hagan su trabajo. No debemos subestimar tampoco el daño emocional. La sensación de estar siempre ocupado pero sin resultados concretos produce frustración y culpa, emociones que alimentan la ansiedad y erosionan la autoestima. Muchas personas empiezan a creer que el problema está en ellas, que no son lo suficientemente disciplinadas o inteligentes, cuando el verdadero culpable es el entorno fragmentado que las obliga a dividir su atención. Esta autocrítica injusta genera más estrés, que a su vez empeora la capacidad de concentración, creando un círculo vicioso difícil de romper. El multitasking también distorsiona nuestra percepción del tiempo. La constante alternancia entre tareas crea pequeños vacíos cognitivos que hacen que las horas parezcan más cortas y los días más llenos, aunque en realidad el progreso sea mínimo. Esto explica por qué a menudo sentimos que no nos alcanza el día, incluso cuando dedicamos más horas al trabajo. Es como intentar llenar un recipiente con agua mientras tiene una grieta. Por más que agregues, nunca se ve lleno. El lado más oscuro de esta falsa eficiencia es que muchas organizaciones lo fomentan, creyendo que tener a los empleados conectados y respondiendo al instante es sinónimo de productividad. Esta cultura de urgencia perpetua lleva a reuniones innecesarias, mensajes que interrumpen el flujo de trabajo y expectativas irreales de respuesta inmediata. Se premia el estar disponible a toda hora, no el aportar ideas valiosas. Así se crea una epidemia silenciosa de trabajadores ocupados pero incapaces de producir resultados de calidad sostenidos en el tiempo. El primer paso para escapar de esta trampa es reconocerla. Admitir que no todo movimiento es avance y que no toda ocupación es progreso. Al comprender que la atención es un recurso limitado que debe invertirse en vez de derrocharse, empezamos a diseñar días con bloques de trabajo profundo, descansos planificados y desconexión intencional. Esto no solo mejora el rendimiento, también devuelve al cerebro la sensación de logro real, esa satisfacción profunda que proviene de terminar lo que empezamos. En conclusión, la falsa sensación de eficiencia es un espejismo peligroso.
Te hace sentir poderoso mientras drena tu energía, te promete velocidad mientras te mantiene estancado, te ofrece satisfacción instantánea mientras te priva de logros duraderos. Romper con este ciclo requiere valentía para ir contra la corriente de la cultura de la inmediatez, pero el beneficio es inmenso. Recuperarás tiempo, claridad mental y la dignidad de un trabajo bien hecho. Entender esta paradoja es como quitarse una venda de los ojos. De pronto ves que el camino más corto hacia el éxito no es el que tiene más desvíos, sino el que sigues con paso firme de principio a fin. Hablar del estrés que provoca el multitasking no es exagerar ni dramatizar. Es reconocer una herida silenciosa que la mayoría lleva abierta sin saberlo. Cada vez que dividimos la atención entre dos o más actividades, el cerebro recibe la señal de que algo importante o incluso peligroso ocurre y activa el mismo mecanismo que usaría si estuvieras huyendo de un incendio. No importa que la amenaza sea un correo urgente, una notificación o una llamada entrante mientras terminas un informe. Para el cerebro todo es igual, una alarma que exige respuesta inmediata. Ese sistema de alarma diseñado para salvar la vida en situaciones reales de peligro se activa hoy cientos de veces al día por causas triviales. Y no hay organismo que soporte ese nivel de alerta crónica sin quebrarse tarde o temprano. Cuando el cerebro percibe esa amenaza constante, libera hormonas como cortisol y adrenalina. Estas sustancias preparan al cuerpo para huir o pelear, aceleran el corazón, aumentan la tensión arterial, contraen los vasos sanguíneos, liberan glucosa en la sangre para dar energía a los músculos y desactivan temporalmente funciones que no son esenciales para la supervivencia inmediata, como la digestión y el sistema inmune. Este mecanismo, conocido como respuesta de lucha o huida, es perfecto si te persigue un animal salvaje o necesitas escapar de un peligro físico. El problema surge cuando esa misma respuesta se activa cada 5 minutos porque vibró el teléfono, porque saltó una notificación, porque sonó el correo, porque tu mente salta de un tema a otro. Así el cuerpo queda atrapado en un estado de microalerta permanente que desgasta cada órgano, cada célula y cada fibra emocional. Con los años ese estado de activación se convierte en estrés crónico, una condición que no solo se siente como cansancio emocional, sino que produce cambios medibles en el organismo. Los niveles de cortisol elevados deterioran la memoria, debilitan las defensas, enlentecen la cicatrización, favorecen el aumento de grasa abdominal y alteran el equilibrio hormonal. La piel envejece antes, el cabello se debilita, el apetito se vuelve errático y el sueño deja de ser reparador. Personas que antes conciliaban el sueño en minutos comienzan a dar vueltas en la cama por horas, con la mente repasando listas interminables de pendientes. Este insomnio es uno de los síntomas más tempranos de que el multitasking ha invadido no solo tus horarios, sino también tu descanso. Te hablo de Gabriela, 38 años, ejecutiva de marketing que llegó a consulta por palpitaciones repentinas, insomnio y una sensación constante de ansiedad. Los exámenes cardiovasculares estaban normales, pero su pulso en reposo era elevado y presentaba fatiga crónica. Su día estaba lleno de interrupciones, reuniones, mensajes, redes sociales, llamadas a cualquier hora. Su cuerpo reaccionaba como si viviera en una emergencia perpetua. En pocas semanas de reorganizar su agenda y reducir las interrupciones electrónicas, las palpitaciones disminuyeron y empezó a dormir de nuevo. El multitasking no solo había afectado su rendimiento, estaba literalmente alterando su sistema nervioso autónomo. La ansiedad además no llega sola, arrastra consigo un deterioro en la capacidad de tomar decisiones. Cuando el cerebro se ve obligado a dividir su atención y soportar estrés constante, se agota el lóbulo prefrontal, la región que regula el juicio, la lógica y la planificación. Es por eso que las personas sometidas a multitasking prolongado suelen tomar decisiones impulsivas, comer en exceso, discutir más con sus seres queridos y postergar tareas importantes. El agotamiento emocional se combina con el cognitivo, y lo que antes eran pequeñas molestias se transforman en conflictos familiares, bajo rendimiento académico o laboral, y un sentimiento de pérdida de control sobre la propia vida. Uno de los costos más peligrosos, y que rara vez se menciona, es el deterioro en la capacidad de regular las emociones. Un estudio publicado en la revista Psychological Science mostró que las personas que realizan múltiples tareas digitales de manera constante presentan mayor reactividad emocional y menos tolerancia a la frustración. En términos simples, significa que los pequeños contratiempos, como una fila larga o un error mínimo en un documento, provocan reacciones exageradas. Este desajuste emocional erosiona las relaciones interpersonales y puede contribuir al desarrollo de trastornos de ansiedad generalizada o depresión.
El agotamiento, por su parte, no es solo físico, es un agotamiento mental que roba la motivación. Aunque duermas 8 horas, si el día previo estuvo lleno de interrupciones y microalertas, despertarás sintiéndote como si hubieras corrido un maratón sin preparación. Este fenómeno, conocido como fatiga de decisión, afecta la creatividad, el entusiasmo y la capacidad de innovar. Muchos empresarios, médicos, docentes y estudiantes viven atrapados en esa fatiga invisible que los obliga a seguir produciendo sin energía, como si arrastraran un peso invisible en cada paso. No hay que olvidar que el estrés crónico sostenido debilita el sistema inmunológico. Esto significa que el cuerpo se vuelve más vulnerable a infecciones, alergias y enfermedades autoinmunes. Es por eso que las personas con jornadas fragmentadas y multitarea suelen enfermarse más, sufrir resfriados recurrentes, dolores musculares, problemas digestivos y crisis de migrañas. El precio de dividir tu atención no solo se paga en tu desempeño laboral, se paga con tu salud integral. Para entenderlo mejor, imagina que tu cerebro es como el motor de un automóvil diseñado para trabajar a 3000 revoluciones por minuto en carretera abierta. Si lo obligas a mantenerse a 6000 revoluciones durante horas, porque lo exiges al máximo aunque no sea necesario, el motor empieza a sobrecalentarse, los componentes se desgastan, el consumo de combustible se dispara, y tarde o temprano, algo se rompe. Así opera el sistema nervioso cuando el multitasking lo mantiene en sobrecarga permanente, consume más energía de la que debería, pierde eficiencia y termina fallando. El problema es que este precio oculto no se nota de inmediato. El deterioro es gradual y acumulativo. Primero es la fatiga ocasional, luego el insomnio frecuente, después las quejas de memoria, los dolores musculares, la irritabilidad, el mal humor y finalmente aparecen diagnósticos formales, hipertensión, ansiedad crónica, síndrome de colon irritable, depresión. Para cuando buscamos ayuda médica, a menudo llevamos años de desgaste. Por eso es vital comprender que el multitasking no es un simple mal hábito moderno, sino un factor de riesgo real para la salud física y mental. Existen registros clínicos que asocian directamente la sobreexposición a interrupciones digitales con el aumento de episodios de crisis de pánico y ataques de ansiedad en jóvenes adultos. La razón es clara: el cerebro en desarrollo aún es más vulnerable a la saturación de estímulos y al desgaste de los sistemas que controlan la respuesta al estrés. No es casualidad que las tasas de ansiedad y depresión hayan aumentado en paralelo al uso de múltiples pantallas y la exigencia de estar siempre conectados. Comprender el precio oculto del multitasking es también una invitación a cambiar de perspectiva sobre el éxito. No se trata de trabajar más horas ni de estar siempre disponible, sino de preservar la salud del sistema que permite crear, pensar, amar y decidir. Reducir el estrés no es un lujo, es una inversión en longevidad, creatividad y bienestar emocional. La mente no es un recurso infinito que puede explotarse sin pausa, es un organismo vivo que necesita reposo, silencio y foco. Este punto debe dejarte claro que cada notificación atendida a destiempo, cada interrupción innecesaria y cada intento de hacer varias cosas a la vez tiene un precio biológico que tarde o temprano se cobrará. Aprender a decir no, desconectarse, establecer horarios para revisar mensajes y priorizar tareas no es un capricho. Es una medida preventiva de salud tan esencial como cuidar la alimentación o hacer ejercicio. El multitasking no solo amenaza tu productividad, amenaza tu tranquilidad, tu cuerpo y tu capacidad de disfrutar la vida. Y reconocerlo es el primer paso para rescatar tu bienestar antes de que el daño sea demasiado grande. Llegar hasta aquí no ha sido para asustarte, sino para abrirte los ojos sobre la magnitud del problema. Ahora es momento de girar el timón, porque la buena noticia es que el cerebro, incluso después de años de fragmentación y estrés, tiene una notable capacidad para recuperarse cuando le das el ambiente adecuado. Es como un bosque quemado que vuelve a llenarse de vida si lo proteges del fuego, le das agua y tiempo. Recuperar la atención no requiere poderes sobrenaturales ni cambios drásticos imposibles, pero sí exige constancia, conciencia y disciplina para instalar hábitos que devuelvan orden al caos. El primer paso para rescatar tu atención es eliminar las falsas urgencias. El multitasking prospera en el terreno de lo inmediato y lo aparente. Cada notificación suena como un incendio, aunque sea solo un mensaje irrelevante. Aquí es clave comprender la diferencia entre lo urgente y lo importante. Lo urgente demanda respuesta rápida, pero rara vez cambia tu vida. Lo importante, aunque pueda esperar, transforma resultados a largo plazo. Para rescatar tu cerebro, empieza a colocar lo importante en primer lugar. Una técnica efectiva es la regla de los bloques de enfoque, que consiste en elegir una sola tarea principal para la mañana y otra para la tarde.
y protegerlas como si fueras un guardia en la puerta de un museo. No permitas que nadie ni nada las interrumpa. Una práctica sencilla pero poderosa es la desintoxicación de notificaciones. Cada sonido, cada vibración, cada pequeño destello de la pantalla activa tu sistema de alerta, aunque intentes ignorarlo. Silenciar las notificaciones que no sean urgentes, apagar los avisos de redes sociales y revisar correos solo en horarios fijos libera una cantidad inmensa de energía mental. Las personas que aplican esta medida suelen notar en pocos días que duermen mejor, tienen menos ansiedad y recuperan el gusto por sus actividades, porque la mente ya no está a la espera de un estímulo externo constante. Otro hábito transformador es aplicar el método Pomodoro o cualquiera de sus variantes. Esta técnica propone trabajar en bloques de 45 a 50 minutos de concentración profunda seguidos por pausas de 5 a 10 minutos. Durante esos bloques, solo existe la tarea en cuestión. El celular queda fuera de alcance y el navegador cerrado en todas las pestañas innecesarias. Esos ciclos respetan la manera en que el cerebro sostiene la atención y evitan la fatiga por saturación. Muchos profesionales descubren que con apenas 4 o 5 bloques de enfoque al día, logran más que con 10 horas de trabajo disperso. A esto se suma la higiene del entorno. El cerebro responde al orden exterior. Un escritorio abarrotado de papeles, un teléfono lleno de notificaciones pendientes, una pantalla con decenas de iconos abiertos son pequeñas fuentes de estrés visual que roban atención, aunque no lo notes. Dedicar 15 minutos al final de la jornada a ordenar el espacio de trabajo y cerrar las aplicaciones abiertas es como preparar un campo limpio para la batalla del día siguiente. No se trata de obsesionarse con la limpieza, sino de reducir el ruido visual que envía señales contradictorias a tu cerebro. No menos importante es cuidar el cuerpo para cuidar la mente. Dormir entre 7 y 8 horas de calidad es indispensable para que el cerebro consolide la memoria y elimine toxinas acumuladas durante el día. Un estudio de la Universidad de Rochester demostró que durante el sueño profundo el sistema linfático cerebral actúa como una especie de lavado que limpia residuos metabólicos que, de acumularse, se asocian a deterioro cognitivo. Quienes sacrifican el sueño para ganar tiempo en realidad lo pierden, porque despiertan con menor capacidad de concentración y con el cuerpo en estado de alerta. Del mismo modo, la actividad física regular, incluso caminar 30 minutos al día, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, mejora la oxigenación y regula el cortisol, lo que ayuda a mantener una mente más calmada y enfocada. El uso consciente de la respiración es otra herramienta subestimada. Ejercicios tan simples como inhalar durante 4 segundos, mantener el aire por 2 segundos y exhalar durante 6 segundos activan el nervio vago, reduciendo la frecuencia cardíaca y enviando al cuerpo la señal de que ya no está en peligro. Incorporar 3 minutos de respiración consciente antes de iniciar un bloque de trabajo puede cambiar radicalmente el estado mental con el que enfrentas las tareas. Los cirujanos de precisión y los músicos profesionales suelen aplicar rutinas de respiración antes de las intervenciones o conciertos para alcanzar estados de concentración óptimos. Para muchos, un obstáculo difícil es la dependencia digital. Aquí entra en juego la dieta de pantallas. Así como limitas el consumo de azúcar para proteger el cuerpo, es recomendable limitar el tiempo frente a dispositivos que no sean esenciales. Establecer horarios sin pantalla, como la primera hora de la mañana y la última de la noche, da un descanso valioso al cerebro. Algunas personas encuentran útil utilizar aplicaciones que bloquean el acceso a redes sociales durante el tiempo de trabajo o que envían reportes del uso de pantalla para tomar conciencia de los hábitos. Otro hábito poderoso es planificar la jornada con un ritual de inicio y cierre. Empezar el día escribiendo 3 objetivos concretos y realistas no más, y cerrarlo revisando qué se logró y qué se posterga para mañana, ayuda a entrenar el cerebro en la constancia y reduce la sensación de caos. Es una forma de declarar al sistema nervioso que hay un principio y un fin, lo que disminuye la ansiedad de sentir que todo está pendiente todo el tiempo. No podemos olvidar la alimentación. La glucosa es el combustible principal del cerebro, pero los picos de azúcar provocados por comida ultraprocesada alteran el estado de ánimo y la atención. Optar por comidas balanceadas, con suficiente proteína, fibra y grasas saludables, estabiliza la energía y mejora la claridad mental. El consumo de agua también es fundamental, incluso una deshidratación leve reduce la capacidad de concentración. La meditación y la práctica de mindfulness son herramientas respaldadas por la ciencia para recuperar la atención. Investigaciones de la Universidad de Harvard mostraron que 8 semanas de meditación guiada durante al menos 10 minutos al día pueden incrementar la densidad de materia gris en regiones del cerebro,
relacionadas con el control emocional y la memoria. Estas prácticas no requieren misticismo ni largas horas. Basta con sentarse en silencio, observar la respiración y redirigir la atención suavemente cada vez que la mente divague. Con el tiempo, el cerebro aprende a permanecer en el presente con menos esfuerzo. En el terreno laboral, es crucial establecer límites claros y comunicarlos. Muchas personas caen en la trampa del multitasking por presión externa, jefes que exigen respuesta inmediata, compañeros que interrumpen constantemente, familiares que esperan disponibilidad permanente. Aprender a decir ahora no, después de terminar esto, es una habilidad que protege el foco. La productividad real no se mide por disponibilidad inmediata, sino por resultados consistentes. Las organizaciones que comprenden este principio fomentan el trabajo profundo y ven mejoras no solo en el rendimiento, sino también en la salud de sus equipos. Un consejo esencial es reaprender a aburrirse. En la era digital hemos perdido la capacidad de permanecer en quietud sin estímulos. Sin embargo, esos momentos de silencio mental son el terreno donde florece la creatividad y el pensamiento reflexivo. Caminar sin audífonos, esperar en una fila sin sacar el teléfono, mirar por la ventana durante unos minutos, todas son pequeñas prácticas que fortalecen el músculo de la atención sostenida. Por último, la consistencia es la clave. No se trata de aplicar todos estos cambios de golpe, sino de incorporarlos de forma gradual y sostenida. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, requiere repetición constante. Cada vez que eliges apagar una notificación, terminar una tarea antes de comenzar otra o hacer una pausa consciente, estás entrenando nuevas rutas neuronales que con el tiempo reemplazan el viejo hábito de la dispersión. Recuperar el control sobre tu atención es recuperar el derecho a una vida más plena, más productiva y más saludable. Estos hábitos no solo rescatan el rendimiento laboral o académico, también protegen tu salud emocional, tu memoria y tu capacidad de disfrutar el presente. Es un cambio que empieza con decisiones pequeñas pero conscientes y que transforma de raíz la manera en que experimentas el trabajo, las relaciones y el tiempo libre. Hoy tienes en tus manos la oportunidad de pasar de ser víctima del ruido constante a conductor de tu propia mente. El primer paso es atreverte a priorizar tu bienestar mental por encima de la inmediatez que el mundo intenta imponer. A veces los datos científicos, los estudios y las cifras no bastan para sacudir a alguien de un hábito peligroso. El cerebro humano entiende los números, pero el corazón despierta con las historias. Por eso este punto es distinto. Vamos a ponerle rostro, emoción y escenas cotidianas al daño que el multitasking provoca, porque solo cuando nos vemos reflejados en otros logramos reconocer nuestra propia lucha. Estas historias y metáforas no son adornos, son espejos que invitan a mirar sin excusas lo que el multitasking nos roba y lo que podemos recuperar si damos el paso de cambiar. Imagina a Carla, una madre de 34 años que trabaja como contadora en una empresa exigente. Su jornada empieza antes de que amanezca. Prepara el desayuno mientras responde mensajes del jefe, organiza la lonchera de su hijo mientras revisa el correo de clientes, y en el camino al trabajo aprovecha para hacer llamadas pendientes. Para cuando llega a la oficina ya siente el agotamiento de haber vivido mediodía, aunque apenas son las 8 de la mañana. Durante las reuniones, mientras escucha las indicaciones, responde mensajes en el chat del colegio de su hijo y contesta correos de proveedores. Se siente eficaz, cree que está aprovechando cada minuto, pero al final de la semana descubre errores en sus balances, olvida citas importantes y, lo peor, no recuerda casi nada de los momentos con su hijo durante la mañana. Lo que Carla vivía no era eficiencia, era fragmentación emocional y mental. Una tarde cualquiera, mientras preparaba la cena con el celular en una mano y ayudaba a su hijo con la tarea con la otra, cortó un trozo de verdura sin mirar y se hizo un corte profundo en el dedo. No fue grave, pero ese pequeño accidente se volvió su llamada de atención. Comprendió que la distracción constante no solo le estaba robando productividad y paz mental, sino que empezaba a poner en riesgo su seguridad y la de su familia. Lo que le pasó a Carla le ocurre a miles de personas todos los días. Al mezclar tareas domésticas, laborales y digitales, no solo se fragmenta la atención, también se multiplican los riesgos. Piensa en Luis, un estudiante de medicina de 22 años, brillante y disciplinado, que decidió que la mejor manera de sacar ventaja en sus estudios era atender clases online mientras revisaba redes sociales y chateaba con sus compañeros de grupo. Creía que podía absorber todo y mantenerse conectado socialmente a la vez. Con el tiempo empezó a notar que, aunque había asistido a las clases, no retenía la información crucial y necesitaba el doble de tiempo para estudiar antes de los exámenes.
En una práctica clínica cometió un error al confundir la dosis de un medicamento. No fue grave porque el supervisor lo detectó, pero Luis quedó en shock. Entendió que la multitarea no solo le impedía aprender, sino que en su profesión podía tener consecuencias peligrosas para los pacientes. Ahora detengámonos en una metáfora simple: la luz de un proyector en una sala oscura. Cuando ilumina toda la pantalla, la imagen es clara y nítida, pero si el haz de luz se divide en 5 rayos pequeños que intentan proyectar distintas imágenes a la vez, ninguna se verá completa ni definida. Así funciona tu atención. No está hecha para iluminar varias escenas al mismo tiempo. Cuando la divides no tienes 5 focos potentes, sino 5 luces débiles y dispersas. Este es uno de los grandes engaños del multitasking. Nos hace creer que repartimos el foco, cuando en realidad lo debilitamos. Otra historia que deja huella es la de Fernando, un joven emprendedor de 29 años. Había logrado levantar su propio negocio y quería hacerlo crecer a toda costa. Su rutina consistía en atender llamadas de clientes mientras llenaba hojas de cálculo, contestaba mensajes de proveedores durante las reuniones y revisaba correos hasta pasada la medianoche. Su frase favorita era: "Duermo cuando muera". Durante un viaje de negocios, al cruzar la calle revisando mensajes, no vio el semáforo en rojo y casi lo atropellan. Esa noche, solo en su hotel, comprendió que su ritmo no era una medalla de honor, sino una ruleta rusa diaria. Decidió cambiar. Comenzó a respetar sus horas de sueño, delegó tareas y, paradójicamente, al concentrarse en una sola actividad a la vez, sus ingresos crecieron y su salud mejoró. Las metáforas médicas también son poderosas. El multitasking se parece al síndrome de quemadura lenta. Una vela que arde por varios extremos al mismo tiempo se consume más rápido y con menos luz. Cada interrupción es una mecha encendida que reduce el tiempo de vida útil de tu energía mental. O piensa en un teléfono móvil. Si mantienes abiertas 20 aplicaciones en segundo plano, la batería se descarga aunque no las uses activamente. Así funciona el cerebro cuando intenta mantener abiertos varios procesos mentales. La energía se fuga, el rendimiento cae, la batería emocional se agota. Hay un experimento clásico que ilustra esto de forma impactante. Se pidió a 2 grupos de personas realizar cálculos matemáticos. El primer grupo debía enfocarse solo en las operaciones, mientras que el segundo debía resolver las mismas operaciones mientras respondía preguntas triviales. El grupo multitarea cometió más del doble de errores y tardó un 40% más de tiempo. Este experimento demuestra que no es cuestión de capacidad intelectual, sino de cómo gestionamos los recursos atencionales. También es reveladora la historia de Julia, profesora de primaria. Amaba enseñar, pero pasaba las clases proyectando diapositivas, mientras respondía mensajes de padres preocupados y organizaba actividades extracurriculares en su celular. Un día, uno de sus alumnos sufrió una pequeña caída en el aula y Julia no se percató de inmediato porque estaba distraída en otra tarea. Aunque el niño solo tuvo un raspón leve, la sensación de culpa que sintió Julia la llevó a replantear su forma de trabajar. Decidió que durante las horas de clase, el teléfono permanecería guardado. No solo mejoró su conexión con los alumnos, sino que recuperó el placer de enseñar sin esa constante sensación de correr detrás del reloj. Una metáfora que suelo compartir con pacientes es la de cavar pozos. Cuando buscas agua y cavas en un solo lugar, aunque tardes, eventualmente encuentras un manantial. Pero si cavas 10 hoyos distintos cada pocos minutos, ninguno será lo suficientemente profundo para encontrar agua. Eso es exactamente lo que hacemos cuando dividimos nuestra atención. Cavamos pequeños agujeros en lugar de profundizar hasta el resultado. Incluso en ámbitos creativos, el multitasking destruye el potencial. Andrés, un músico talentoso, solía componer mientras contestaba mensajes de admiradores, revisaba redes y respondía correos de su representante. Después de meses notó que no podía terminar una sola canción. Cuando decidió dedicarse exclusivamente a componer por bloques de 2 horas diarias sin interrupciones, en pocas semanas terminó un álbum completo. Descubrió que no había perdido su creatividad, solo la estaba desperdiciando en saltos inútiles. Las metáforas biológicas también nos sirven. El cerebro es como un músculo fino que se fortalece con la tensión adecuada, pero se desgarra si le exiges levantar peso sin descanso. Cada cambio de tarea es como un microdesgarro. No se siente al instante, pero se acumula y deja cicatrices invisibles. Lo que llamamos falta de concentración muchas veces no es falta de voluntad, sino fatiga acumulada de tantas microlesiones de atención. Estas historias muestran que el multitasking no discrimina. Afecta a madres, estudiantes, emprendedores, profesores, artistas y profesionales de cualquier área.
Lo hace de manera silenciosa, disfrazado de productividad, mientras roba tiempo de calidad, paz mental y energía vital. Las metáforas nos ayudan a entender que no se trata solo de hábitos modernos, sino de una lucha por la integridad de nuestra mente. Quiero que pienses en algo. La vida no se mide por cuántas tareas iniciaste, sino por cuántas experiencias viviste plenamente y cuántas obras terminaste. Cada historia que acabas de escuchar es una advertencia, pero también un faro de esperanza. Todos ellos lograron revertir el daño cuando decidieron poner freno al caos. Lo mismo es posible para ti. No necesitas esperar a un accidente, a una crisis de ansiedad o a un error grave para cambiar. Puedes empezar hoy, reconociendo que cada minuto de atención recuperada es una inversión en tu salud, tus relaciones y tu propósito. El poder de las historias radica en que nos sacan de la negación, nos obligan a admitir que el multitasking no es un simple mal hábito, sino un ladrón que se disfraza de virtud, y que si otros lograron domar ese ladrón y rescatar su vida, tú también puedes hacerlo. Cada ejemplo, cada metáfora, es una puerta abierta hacia una vida más consciente y más plena, una vida en la que tu mente vuelve a ser un faro que ilumina un camino definido, en lugar de una luz dispersa que apenas logra atravesar la niebla del día a día. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad, más que un cierre, quiero que lo sientas como un punto de inflexión. Hemos caminado juntos a través de las sombras del multitasking. Vimos cómo secuestra tu tiempo, debilita tu memoria, altera tu química cerebral, desgasta tu cuerpo, roba tu paz y siembra ansiedad disfrazada de eficiencia. Y también vimos cómo recuperar el control no es un lujo, sino una necesidad urgente si quieres vivir con plenitud, claridad y salud. Lo más valioso que debes recordar es que tu cerebro no es infinito ni reemplazable, es tu recurso más preciado, y lo que hagas con él hoy marcará cada uno de tus días futuros. A lo largo de estas reflexiones, probablemente hayas reconocido fragmentos de tu propia vida, el cansancio al final del día sin poder explicar en qué se fue el tiempo, la sensación de vivir corriendo detrás de pendientes que nunca terminan, la frustración de olvidar detalles importantes, el sueño ligero que no descansa, la irritabilidad que aparece sin motivo aparente. Todo eso no es casualidad ni signo de debilidad personal, es el resultado acumulativo de haber permitido que la atención, esa luz valiosa y limitada, se disperse entre 1000 estímulos que compiten por dominarla. Si algo debes llevarte de este video, es la certeza de que no es tarde para cambiarlo. Quiero que pienses en tu mente como un jardín. Cuando no decides qué plantar, las semillas de maleza caen solas y en silencio. Pronto el terreno se llena de espinas, raíces enredadas y flores marchitas. El multitasking es esa maleza, ocupa el espacio, roba nutrientes, apaga el color. La concentración, en cambio, es el cuidado intencional que arranca la hierba, airea la tierra, riega con paciencia y espera los frutos. No importa si tu jardín lleva años descuidado, basta empezar a limpiar una esquina para que la vida vuelva a brotar. Tu cerebro necesita reposo igual que el cuerpo necesita dormir. Necesita enfoque igual que un músculo requiere precisión para fortalecerse. Necesita momentos de silencio igual que una melodía necesita pausas para existir. Si no lo proteges, lo que hoy parece solo cansancio mañana puede convertirse en pérdida de memoria, irritabilidad crónica, ansiedad debilitante o incluso enfermedades asociadas al estrés. Y aunque la ciencia ofrezca terapias y tratamientos, ninguna tecnología puede devolverte las horas de claridad y creatividad que el multitasking te arrebató mientras creías que estabas avanzando. No se trata de renunciar a los avances tecnológicos ni a la vida moderna, sino de aprender a usarlos con criterio. Las herramientas digitales deben servir a tu propósito, no robarte el control. Cada notificación que silencias, cada bloque de trabajo profundo que respetas, cada pausa consciente que regalas a tu mente, es una inversión que multiplicará tu energía y tu capacidad de disfrutar las cosas importantes. Una conversación sin interrupciones, una lectura que realmente recuerdes, un logro que nace del esfuerzo concentrado. El momento de actuar no es mañana ni el próximo lunes, es ahora. Porque mientras decides cuándo empezar, los hábitos nocivos siguen ganando terreno, y cada día que pasa cuesta un poco más recuperarlo. Empieza con pasos pequeños pero firmes. Prioriza una sola tarea clave al día. Apaga notificaciones que no sean urgentes. Respira profundo antes de abrir tu correo. Camina sin teléfono durante 5 minutos. No subestimes el poder de estos gestos sencillos. Son el inicio de un cambio profundo que devuelve a tu mente la serenidad y a tu vida el sentido. Me despido con una reflexión que resume todo este mensaje. Tu cerebro es el hogar donde vive tu historia,
donde nacen tus decisiones, tu creatividad, tu memoria y tu identidad. Si no lo cuidas, todo lo demás se vuelve frágil. Así como proteges tu corazón con buena alimentación y ejercicio, protege tu mente con atención consciente, descanso y silencio elegido. La verdadera riqueza no está en la cantidad de tareas que puedas hacer, sino en la calidad con la que experimentas cada instante de ellas. Gracias por haberme acompañado hasta aquí y por dedicar tu tiempo a reflexionar sobre un tema tan crucial. Si este contenido te ayudó a entender cómo el multitasking afecta tu vida y a encontrar motivación para recuperar el control, te invito sinceramente a suscribirte a este canal. Al hacerlo, no solo apoyas el trabajo que me permite seguir creando videos profundos y bien fundamentados para ti, sino que también recibirás contenido continuo sobre salud mental, hábitos productivos, bienestar físico y emocional, y estrategias prácticas para vivir con más conciencia y menos caos. Suscribirte te permitirá acceder a nuevas reflexiones, consejos y relatos que pueden guiarte paso a paso hacia un estilo de vida más enfocado y equilibrado. Además, estarás contribuyendo a una comunidad que busca aprender, mejorar y apoyarse mutuamente en este proceso de cambio. La información que compartiré no será superficial ni repetitiva, será conocimiento útil, explicado de forma sencilla y con el respaldo de la ciencia, para que tomes decisiones informadas y transformes de manera real tu día a día. Así que antes de cerrar este video, dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos temas. Estoy seguro de que juntos podemos crear un espacio de aprendizaje que te inspire a proteger tu mente, a fortalecer tu salud emocional y a alcanzar metas con mayor claridad y paz interior. Te envío un cordial saludo, mis mejores deseos y mi agradecimiento sincero por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos aprendiendo cómo cuidar de nosotros mismos desde la raíz más valiosa, nuestra mente. Cuida tu atención, cuida tu salud y recuerda, el multitasking no define tu valor, pero tu decisión de cambiar puede definir el rumbo de tu vida.